Me llamo Mariana López, tengo 55 años y desde hace más de 15 dirijo una pequeña empresa de remodelaciones en Guadalajara, Jalisco. Si alguien me hubiera preguntado hace unos años, habría dicho que mi vida era tranquila, estable, casi ejemplar. Un matrimonio sólido, 2 hijos adultos ya independientes, una casa propia y un negocio que poco a poco iba creciendo. Pero la verdad es que la estabilidad, con el tiempo, puede convertirse en rutina, y la rutina en un silencio insoportable. Estoy casada con Raúl Hernández, de 57 años. Él trabajó toda su vida en una compañía de transporte y se jubiló hace poco más de un año. Durante 3 décadas lo admiré por su constancia y su responsabilidad. Siempre pensé que cuando llegara el momento de su retiro, al fin tendríamos tiempo para compartir más cosas, para viajar, para recuperar algo de lo que habíamos pospuesto por criar a los hijos. Sin embargo, lo que llegó no fue un renacer de pareja, sino un muro de distancia. La última vez que estuvimos juntos como esposos fue hace exactamente 1 año y 2 meses. Sí, lo recuerdo con precisión, porque desde aquella noche Raúl nunca volvió a tocarme. No hubo más acercamientos, ni siquiera un abrazo largo, ni un beso de esos que hacen temblar. Nada. Un vacío tan frío que me hizo dudar de mi propio reflejo en el espejo. Una noche, armándome de valor, me atreví a preguntarle: «Raúl, ¿qué nos pasó? ¿Desde cuándo dejamos de ser pareja de verdad? Siento que ya no me ves como mujer». Él, sin mirarme, contestó con un suspiro cansado: «Mariana, ya no tenemos 20 años. Estamos grandes. Además, siempre estoy agotado». Aquella respuesta me desgarró por dentro. No fueron los años, ni las canas, ni las arrugas. Fue la certeza de que para él yo había dejado de ser mujer. En su mirada ya no había deseo, solo costumbre. Desde entonces, nuestras noches se convirtieron en rutinas solitarias. Raúl acostumbra quedarse dormido en el sofá de la sala, con el control remoto en la mano y la televisión encendida en cualquier programa repetido. Yo, en cambio, me acuesto sola en la cama matrimonial, mirando al techo y preguntándome en qué momento la pasión se había apagado. Frente al espejo del baño, me descubro con nuevas arrugas en los ojos, con algunos kilos de más en la cintura, pero aún así me digo en voz baja: «Sigo siendo mujer, todavía hay vida en mí, todavía quiero amar y sentirme amada». Nadie me escucha, nadie responde. Recuerdo que no siempre fue así. Cuando éramos jóvenes, Raúl era completamente distinto. En los primeros años de casados me seguía a todas partes. Si iba a la cocina, detrás de mí iba él. Si me encerraba en el baño, tocaba la puerta preguntando qué hacía tanto tiempo. Cuando llegaba del trabajo, lo primero que hacía era buscarme, abrazarme fuerte y decir: «Te extrañé todo el día». Ese calor me hacía sentir que lo nuestro era invencible. Los fines de semana eran aún mejores. Despertábamos temprano, y él me jalaba entre risas para quedarnos en la cama hasta tarde. Después salíamos con los niños o nos escapábamos a Chapala a comer pescado. Éramos una pareja viva, llena de proyectos y de ilusiones. Incluso cuando los hijos eran pequeños, Raúl encontraba la forma de que no dejáramos de ser pareja. Recuerdo sus palabras muchas veces, después de largas jornadas. «Gracias por todo lo que haces, Mariana. Eres hermosa, eres lo mejor de mi vida». Eran frases simples, pero me hacían sentir la mujer más afortunada. Mis amigas solían decirme: «Ustedes parecen novios todavía». Y yo lo creía de verdad. Pero con los años todo cambió. Los hijos crecieron, se fueron a estudiar y luego a vivir por su cuenta.
Nuestra casa se llenó de silencio. Al principio pensé que era el famoso síndrome del nido vacío. Después, con la jubilación de Raúl, la situación empeoró. Ahora, él pasa horas frente al televisor, sin interés en nada más. Cuando le hablo, apenas responde con monosílabos. Ajá, sí, está bien. Hay días enteros en que siento que hablo sola, como si me hubiera convertido en un fantasma dentro de mi propio hogar. Y lo peor es la comparación inevitable. Mis amigas, de mi misma edad, se quejan porque sus maridos todavía las buscan, todavía las desean, incluso demasiado para su gusto. Yo escucho esas quejas con una sonrisa amarga, mientras por dentro me muero de envidia. Ellas se sienten cansadas por demasiada atención y yo me siento invisible. Una tarde, después de volver de visitar a mi amiga Leticia, que con 55 años me decía entre risas que su esposo no la dejaba en paz, me miré en el espejo del pasillo. ¿Por qué ella sí y yo no? ¿Acaso ya no valgo nada? Me pregunté. Esa noche lloré en silencio hasta empapar la almohada. Nadie se dio cuenta. Nadie vino a preguntarme qué me pasaba. Fue entonces cuando, sin saberlo, mi vida estaba a punto de dar un giro. La soledad que me rodeaba abriría una puerta peligrosa. Y yo, débil y hambrienta de cariño, no tendría la fuerza suficiente para cerrarla a tiempo. El lunes siguiente a aquella noche de lágrimas, decidí concentrarme más en el trabajo. Pensaba que si llenaba mis horas con proyectos y pendientes, podría acallar el eco de mi soledad. En la oficina me esperaba un currículum nuevo, el de un joven que había solicitado el puesto de supervisor de obra. Al mediodía, apareció en la puerta un hombre de unos 35 años, de complexión delgada pero firme, de rostro sereno y una mirada que combinaba seguridad y respeto. Vestía una camisa sencilla y un pantalón oscuro. «Buenos días, señora», dijo con voz clara. «Soy Diego Martínez, mucho gusto». Le estreché la mano y sentí su firmeza. Había algo distinto en su forma de hablar. Ni arrogante ni tímido, sino seguro. «Bienvenido, Diego. Yo soy Mariana López, la directora de esta empresa». Lo acompañé a recorrer la obra. Desde el principio demostró interés genuino por aprender los procesos. Observaba con atención, hacía preguntas precisas y tomaba notas rápidas en una libreta que traía siempre consigo. A diferencia de muchos jóvenes de hoy, que trabajan de manera mecánica y sin compromiso, Diego irradiaba responsabilidad. «¿Entonces este proyecto debe terminarse a finales de mes?», preguntó mientras revisábamos planos. «Así es, Diego. Será un reto, pero confío en que podremos lograrlo». «Cuenta conmigo, señora Mariana. Haré lo mejor posible». Sus palabras tan simples me hicieron sentir algo que había olvidado, que alguien confiaba en mí, que alguien valoraba mi esfuerzo. Con el paso de los días, Diego se fue ganando a todos. Los trabajadores lo respetaban por su trato justo y directo. Yo, por mi parte, me descubrí buscándole con la mirada, esperando su saludo cada mañana. Había algo en su manera de escuchar que me resultaba reconfortante. Un mediodía, mientras almorzábamos en un pequeño restaurante cercano a la obra, me dijo con espontaneidad: «Señora Mariana, usted es admirable». «¿Yo? ¿Por qué?», pregunté sorprendida. «Porque mantiene viva la pasión por lo que hace. La mayoría pierde las ganas con los años, pero usted sigue con la misma energía. Eso inspira». Me quedé callada unos segundos, tratando de disimular la emoción que sus palabras despertaron. Nadie me decía esas cosas. En casa, Raúl ni siquiera preguntaba cómo había sido mi día. «Gracias, Diego. De verdad me anima escuchar eso».
contesté finalmente. Lo digo en serio, añadió él, mirándome directo a los ojos. Es un honor trabajar aquí. Después de aquella conversación, empecé a esperar con ilusión los almuerzos y las visitas a obra. No era solo su juventud, ni su físico, era su manera de hacerme sentir vista, reconocida. Una tarde ocurrió algo que lo cambió todo. Estábamos revisando unas medidas en un andamio de 2 pisos. Yo subí para marcar unos puntos en la pared, pero el tablón se movió de pronto. Sentí que perdía el equilibrio y solté un grito. En un instante, Diego corrió y me sujetó firmemente por la cintura, impidiendo que cayera. Mi cuerpo quedó pegado al suyo, sostenida entre sus brazos. Nuestros ojos se encontraron tan de cerca que apenas podía respirar. El mundo se detuvo. El ruido de la obra, las voces de los albañiles, todo desapareció. Solo existía su mirada intensa y la sensación de estar protegida. ¿Está bien, señora Mariana?, preguntó con voz temblorosa, sin soltarme aún. Sí, gracias, Diego, respondí notando el rubor en mis mejillas. Al bajarme, él insistió. La próxima vez subo yo. No quiero que se arriesgue. Ese gesto tan simple me conmovió profundamente. Hacía años que nadie me cuidaba de esa manera. Ni siquiera Raúl, que solía ser mi refugio, tenía ya esa atención hacia mí. Al tiempo, de regreso en la camioneta de la empresa, el silencio estaba cargado de algo nuevo. Yo miraba por la ventana tratando de ordenar mis pensamientos. De pronto, sentí su mano posarse suavemente sobre mi rodilla. Fue apenas un contacto, pero lo sentí como una corriente eléctrica recorriéndome el cuerpo. En otra época lo habría apartado enseguida. Esa vez no lo hice. No dije nada, tampoco él. Solo permanecimos así, en un silencio lleno de tensión, hasta llegar a la oficina. Esa noche en casa, mientras Raúl dormía profundamente en el sofá, yo recordaba una y otra vez la calidez de esa mano en mi pierna. Una parte de mí gritaba que estaba mal, que debía poner límites de inmediato, pero otra parte, la que llevaba años marchita, despertaba con fuerza, ansiosa por volver a sentirse viva. Y fue entonces cuando comprendí que algo estaba a punto de desatarse. Los días siguientes se llenaron de silencios incómodos y miradas que hablaban más de lo que debían. Yo intentaba mantener la compostura, fingir que nada había pasado en aquella camioneta, pero cada vez que Diego entraba en mi oficina o se acercaba demasiado en la obra, mi corazón latía descontrolado. Él también lo sentía. Lo veía en su manera de observarme cuando creía que nadie lo notaba, en la forma en que encontraba cualquier excusa para quedarse un poco más de tiempo a mi lado. Y yo, en vez de detenerlo, me dejaba arrastrar por esa corriente peligrosa. Una noche me quedé hasta tarde revisando papeles en el despacho. Los empleados ya se habían marchado. El edificio estaba en silencio. De repente escuché el crujido de la puerta. Era Diego. «Señora Mariana», dijo en voz baja, «ya no queda nadie». Cerró la puerta suavemente y después apagó la luz principal. La penumbra invadió el lugar, iluminado solo por la lámpara del escritorio. Mi respiración se aceleró. «¿Qué haces aquí, Diego?», pregunté intentando sonar firme, aunque mi voz temblaba. «No podía irme sin verla», respondió, avanzando despacio hacia mí. «Ya no puedo callar lo que siento. Cada paso suyo me helaba y me encendía al mismo tiempo. Cuando estuvo a apenas 1 metro de mí, sentí cómo el aire se espesaba.
Podía escuchar su respiración, rápida, ansiosa. Quise retroceder, pero mis pies no se movieron. Fue él quien dio el siguiente paso. Rozó mi brazo con la yema de sus dedos, tan leve que parecía un accidente, pero su mirada decía lo contrario. Ese roce se convirtió en una caricia, y esa caricia en un abrazo que derrumbó el muro que había mantenido por años. No hubo prisa ni palabras largas, solo susurros entrecortados y un calor que se encendía con cada segundo. El tiempo se desdibujó. Mis sentidos, dormidos por tanto tiempo, despertaron como brasas avivadas. No fue una noche de pasión desbordada, sino de desahogo contenido. Sus manos temblaban como si temiera perderme, y sus labios buscaban los míos con un hambre que mezclaba ternura y desesperación. Cuando por fin el silencio regresó, nos quedamos abrazados, escuchando los latidos de nuestros corazones. Yo no sabía si llorar o sonreír. Una parte de mí se sentía viva de nuevo, otra se hundía en la culpa. «Está bien», susurró Diego acariciándome el cabello. «No lo sé», respondí con sinceridad, sin atreverme a mirarlo. Salí del despacho mucho después, con el alma hecha un nudo. Al manejar hacia casa, mis manos temblaban en el volante. «¿Qué has hecho, Mariana? ¿Qué acabas de permitir?», me repetía una y otra vez. Al llegar, Raúl dormía en el sofá como siempre. Lo miré largo rato. Era el mismo hombre con quien había compartido 3 décadas de vida, el padre de mis hijos, y sin embargo parecía tan lejano como un desconocido. Me encerré en el baño, me miré al espejo y casi no reconocí a la mujer que estaba frente a mí. Había en mis ojos una mezcla de miedo y de fuego. Supe, con una claridad dolorosa, que esa noche había cruzado una frontera de la que sería imposible volver atrás. Y aunque el corazón me advertía del peligro, mi cuerpo, mi piel y mi alma susurraban lo contrario. «Has vuelto a sentirte viva». Después de aquella primera vez en mi despacho, nada volvió a ser igual. Lo que en teoría debía ser un desliz quedó grabado en nuestras miradas, en nuestros gestos, en los silencios que se cargaban de electricidad cada vez que coincidíamos en la oficina o en la obra. Yo intentaba convencerme de que no se repetiría, de que había sido un momento de debilidad. Pero bastaba con que Diego me hablara con esa voz suave, o que me mirara con ese brillo en los ojos, para que todo mi propósito se desmoronara. Y, claro que se repitió. 1, 2, 3 noches más, siempre después de que todos los empleados se marchaban. Él entraba en silencio, cerraba la puerta y el mundo exterior dejaba de existir. En esas horas me olvidaba de mi soledad, de mis arrugas, del silencio de mi casa. Con Diego me sentía deseada, viva, mujer, pero también me invadía el miedo. Cada crujido de la escalera, cada sombra en el pasillo me hacía estremecer. ¿Y si alguien entra de repente? ¿Y si nos descubren? Ese temor crecía al mismo ritmo que el deseo. Una tarde, después de uno de esos encuentros furtivos, Diego me miró muy serio. «Mariana, ¿por qué seguir arriesgándonos aquí? No estamos seguros. Déjeme encontrar un lugar donde podamos vernos sin miedo». Yo me quedé en silencio. Sabía que tenía razón. El riesgo era enorme, pero también lo era la tentación. Días después acepté. Él encontró un pequeño hotel discreto en las afueras de Guadalajara, donde nadie nos conocía. La primera vez que entramos juntos, sentí que el corazón me iba a estallar dentro de aquella habitación sencilla, lejos del bullicio y las miradas. Todo era distinto. Diego tomó mis manos y me dijo en voz baja: «Aquí podemos ser nosotros,
sin miedo. No supe qué contestar. Lo único que pude hacer fue dejarme llevar. Y allí, entre risas tímidas y caricias cuidadosas, nos descubrimos más libres, más entregados. No era solo un escape físico, era la ilusión de volver a empezar, de creer que aún era posible sentirse plena. Pero la culpa no me soltaba. Cada vez que regresaba a casa, encontraba a Raúl dormido en el sofá. Lo miraba en silencio, preguntándome qué había sido de nosotros, cuándo se había roto todo. ¿Es culpa suya por abandonarme o mía por no resistirme a lo que me ofrecieron? Al día siguiente, sin embargo, bastaba con ver a Diego sonreír para que todo se desvaneciera. La promesa de un nuevo encuentro me devolvía la energía perdida. El secreto se volvió rutina. Almuerzos disfrazados de reuniones, llamadas rápidas con excusas de trabajo, escapadas al mismo hotel cada semana. Y yo, que siempre había sido tan recta, tan correcta, me veía a mí misma inventando mentiras con una facilidad que me aterraba. Aún así, en el fondo sabía que estábamos caminando sobre un hilo muy delgado. El deseo crecía, sí, pero también lo hacía el riesgo. Bastaba con un descuido, una palabra de más, una mirada descubierta, y todo se derrumbaría. Y aunque mi conciencia me advertía cada noche, mi cuerpo, mi piel y mi corazón solo pedían una cosa: volver a verlo, volver a sentir que alguien me elegía. El secreto, lejos de apagarse, se volvió un fuego que consumía cada rincón de mis días. Los encuentros en aquel hotel discreto pasaron de ser una excepción a convertirse en una costumbre peligrosa. Yo, que siempre había vivido regida por la prudencia, ahora encontraba mil excusas para salir de casa, para justificar retrasos, para inventar reuniones inexistentes. Con Diego el tiempo adquiría otro ritmo. No eran solo los abrazos ni las caricias, era la sensación de volver a ser vista, escuchada, tomada en cuenta. Él me preguntaba cómo estaba, si dormía bien, si me sentía cansada. Cosas simples que en casa ya no escuchaba. Una tarde, después de uno de nuestros encuentros, me llevó a cenar a un pequeño restaurante en Tlaquepaque. Era un sitio sencillo, con mesas de madera y música de fondo. Yo intentaba mantener la conversación ligera, pero notaba que Diego estaba serio, como si guardara algo en el pecho. De pronto dejó los cubiertos y me miró directo a los ojos. Mariana, ya no quiero seguir escondiéndome. Sentí un vuelco en el estómago. ¿A qué te refieres?, pregunté, con un hilo de voz. A que lo que siento por ti no es pasajero. Estoy enamorado, quiero que dejemos atrás las sombras. Me quedé helada. Yo había pensado que para él esto era solo una aventura, una pasión intensa, pero pasajera. Escuchar la palabra enamorado me removió todo. Diego, tenemos 20 años de diferencia. Tú aún no has formado una familia, ni siquiera te has casado. ¿Y eso qué importa?, replicó con firmeza. Lo único que sé es que quiero estar contigo. Podemos rehacer nuestras vidas juntos. Lo miré y vi en sus ojos una mezcla de certeza y vulnerabilidad. Me sentí estremecer. Por un instante, la idea de empezar de nuevo, de dejar todo atrás y huir con él, se asomó como una tentación dulce. Pero entonces recordé a Raúl, a mis hijos, a las décadas de vida construidas. Imaginé las habladurías de la familia, los señalamientos de los vecinos,
La decepción en los ojos de mis hijos si llegaban a enterarse. No, Diego, no podemos, lo nuestro es un error. ¿Un error?, repitió con voz quebrada. Para mí esto ha sido lo más verdadero de mi vida. No supe qué decir. Bajé la mirada y jugué con la servilleta entre mis manos. Sentí un nudo en la garganta. Esa noche, de regreso en la habitación del hotel, sus gestos fueron distintos. No era solo pasión, era un hombre aferrándose a un sueño. Sus abrazos eran más intensos, sus palabras más profundas. No me dejes, Mariana. Eres lo único real que tengo. Yo cerré los ojos, dejando que las lágrimas se mezclaran con sus besos. Mi corazón estaba dividido en dos. Una mitad gritaba que lo detuviera, que pusiera fin a todo. La otra pedía a gritos rendirse, aunque fuera por última vez, al calor de ese amor prohibido. Cuando regresé a casa, Raúl dormía en el sofá, como de costumbre. Lo miré en silencio y sentí una punzada de culpa insoportable. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo llegué a esto? Esa noche apenas dormí. Me debatía entre el deseo y la culpa, entre el fuego de Diego y el frío de mi hogar. Sabía que tarde o temprano tendría que decidir, pero en ese momento, lo único que podía reconocer con certeza era que estaba atrapada en un laberinto del que no veía salida. Lo que había comenzado como un secreto íntimo se volvió un peso cada vez más difícil de cargar. Al principio pensé que podría controlarlo. Bastaba con ser cuidadosa, inventar excusas convincentes, evitar descuidos. Pero la realidad era otra. Cada día aparecían nuevas grietas por donde el secreto amenazaba con escapar. Una tarde, mientras Diego y yo salíamos del hotel en el que solíamos vernos, lo vi saludar rápidamente a un conocido en la acera. Fingimos que cada uno iba en su camino, pero mi corazón casi se detuvo. Al día siguiente, uno de los empleados de la empresa, en tono casual, le preguntó delante de varios: «Oye, Diego, ¿qué hacías ayer por aquella zona?» «Ah, me encontré con un amigo», contestó él con una naturalidad envidiable. Yo estaba cerca, escuchando, y un sudor frío me recorrió la espalda. Los rumores son como brasas. Basta una chispa para que se encienda el fuego. Empecé a notar miradas raras de algunos trabajadores, sonrisas insinuantes, comentarios a media voz. Y yo, que siempre había sido tan respetada como jefa, me descubrí temiendo ser juzgada, señalada, destruida por un rumor. Lo peor ocurrió una noche inesperada. Diego y yo estábamos en mi despacho, repasando supuestamente unos planos, cuando un golpe en la puerta nos heló la sangre. «Mariana, ¿estás ahí?». Era la voz de Raúl. El pánico se apoderó de mí. En cuestión de segundos, Diego se acomodó en una silla, fingiendo revisar papeles. Yo encendí todas las luces, arreglé mi cabello y abrí la puerta con una sonrisa forzada. «Sí, Raúl, estaba terminando unos informes. ¿Qué haces aquí tan tarde?» «Andaba cerca y pensé en pasar por ti», contestó, observando la escena con ojos entrecerrados. Diego, sin perder la compostura, se levantó y lo saludó. «Buenas noches, don Raúl. Estábamos revisando unas medidas». «Buenas noches», respondió él, aunque su mirada permanecía fija, desconfiada. Cuando Diego se marchó, Raúl se quedó mirándome en silencio, como tratando de leerme el alma. Esa noche en casa no se contuvo más. «Mariana, últimamente llegas tarde. ¿Hay algo que no me estás diciendo?» «No»,
Claro que no, respondí evitando sus ojos. Es solo trabajo acumulado. Seguro, porque te noto distinta. Su mirada me atravesó como un cuchillo. Yo asentí con firmeza, pero por dentro me sentía al borde del colapso. Mientras tanto, Diego se volvía cada vez más insistente. Me enviaba mensajes a cualquier hora, incluso cuando sabía que yo estaba en casa con Raúl. Llamadas breves, mensajes desesperados. No me dejes sin respuesta. Necesito verte, aunque sea un minuto. Al principio me halagaba tanta atención. Después empezó a asustarme. La pasión que me había devuelto la vida se estaba convirtiendo en una sombra que me perseguía. Una noche, mientras hablaba con él por teléfono, escuché a Raúl levantarse del sofá y entrar en la cocina. Corté la llamada de golpe. Me quedé helada, con el corazón a 1000 por hora. Esto va a explotar. No lo voy a poder esconder mucho más, pensé, sintiendo que el mundo se me venía encima. Esa misma noche, encerrada en el baño, me miré al espejo con los ojos hinchados de tanto llorar. Ya no era solo la culpa, era el miedo de perderlo todo. Mi matrimonio, mi reputación, mi empresa. Y, aún así, cuando pensaba en Diego, mi pecho se encendía de deseo. Estaba atrapada en una red de fuego y cenizas, y cada día que pasaba, las sombras de la sospecha se acercaban más. El ambiente en la oficina empezó a volverse insoportable. Yo trataba de comportarme con normalidad, pero sabía que algo había cambiado en la manera en que algunos empleados me miraban. Diego no ayudaba. Sus ojos me seguían a todas partes, y aunque intentaba disimular, era evidente que entre nosotros existía un lazo que iba más allá de lo laboral. Una tarde, una de las secretarias comentó en voz baja, pero lo suficiente para que yo escuchara. El ingeniero Martínez anda medio raro últimamente. Siempre está distraído, y cuando entra al despacho de la jefa, no sé, se siente una vibra distinta. Fingí no oír, pero por dentro sentí un escalofrío. Lo que más me inquietaba era la transformación de Diego, aquel joven responsable, sereno, que me había cautivado con su madurez. Ahora parecía un hombre al borde de la desesperación. Me enviaba mensajes sin parar. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Dime que piensas en mí. Si tardaba unos minutos en responder, volvía a insistir con llamadas. Una noche me despertó el timbre del teléfono a medianoche. Contesté nerviosa y lo escuché con la voz cargada de alcohol. Mariana, no puedo vivir sin ti. Dime que no me vas a dejar. Diego, por favor, estás borracho. Descansa. Mañana hablamos. No, escúchame. Tú eres lo único que me importa. Si me dejas, no sé qué voy a hacer. Colgué con el corazón encogido. Sentí ternura, sí, pero más que nada miedo. El fuego que me había devuelto la vida empezaba a convertirse en una hoguera que podía arrasar con todo. En los días siguientes, Diego apareció en la oficina con los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido. Entraba a mi despacho con cualquier pretexto y más de una vez, con voz temblorosa, me dijo: «Mariana, prométeme que esto no va a terminar». Yo evitaba su mirada. Sabía que decir sí era alimentar una ilusión que no podía sostenerse, pero decir no podía desatar una tormenta. Mientras tanto, Raúl seguía con su actitud silenciosa y desconfiada. Me observaba en casa, como si buscara una confesión en mis gestos. Una noche, mientras yo lavaba los platos, me soltó de golpe: «Mariana, ¿hay alguien más?» «Claro que no», respondí demasiado rápido con la voz quebrada.
Él me miró fijo, como intentando leer mi alma. Yo bajé la vista, con las manos temblando bajo el agua. Esa noche, encerrada en el baño, lloré hasta que se me acabaron las fuerzas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo pude llegar tan lejos? Diego, en cambio, parecía cada vez más aferrado. Una tarde, después de la jornada, me interceptó en el estacionamiento. Mariano, salgamos de aquí. Dejemos todo y vámonos lejos. Diego, por favor, no digas eso. No entiendes. Yo tengo una vida hecha, una familia. ¿Y qué? ¿Acaso ellos te valoran? Yo sí lo hago. Yo te amo. Sus palabras cargadas de pasión me dejaron paralizada. Por un momento sentí la tentación de rendirme, de huir, pero la realidad cayó como un balde de agua fría. No era amor sano, era obsesión. De camino a casa, manejé con las manos frías, temblando. Comprendí que ya no podía seguir alimentando aquello. El límite se había cruzado hacía tiempo, y ahora lo que me esperaba era el abismo. Y en mi interior, un pensamiento comenzó a crecer con fuerza. Tengo que poner fin a esto antes de que destruya mi vida por completo. Sabía que no podía prolongar más aquella situación. Cada día que pasaba, el secreto me quemaba por dentro y la presión aumentaba. Las sospechas de Raúl, los comentarios en la oficina, la insistencia de Diego. Todo se combinaba como una tormenta a punto de estallar. Tomé una decisión: terminar la relación de una vez por todas. Lo cité en mi despacho un viernes por la tarde, cuando ya no quedaba nadie en la empresa. Diego entró con los ojos cansados, el gesto sombrío, como si intuyera lo que iba a escuchar. Mariana, dime que no es lo que pienso, susurró. Respiré hondo, intentando mantenerme firme. Diego, esto tiene que acabar. Su rostro se desmoronó en un instante. No, no puede ser. Todo lo que hemos vivido, ¿cómo puedes llamarlo fin? Porque es lo correcto, porque no puedo seguir destruyendo lo que me queda de vida. Tengo un esposo, una familia, una historia detrás de mí. Y tú mereces un futuro libre, no una vida escondida a mi sombra. Él apretó los puños. Sus ojos brillaban de dolor y rabia contenida. ¿Es definitivo? Sí, Diego. El silencio fue eterno. Finalmente, con voz quebrada dijo: Entonces renuncio. No puedo seguir aquí, viéndola todos los días y fingiendo que no pasa nada. Intenté hablar, pero las palabras no salieron. Lo vi marcharse con la cabeza gacha y el corazón roto. Al día siguiente presentó su renuncia y desapareció de mi vida. Me quedé con una mezcla amarga de alivio y tristeza. Alivio porque el peligro había terminado. Tristeza porque en medio de la culpa también había descubierto que una parte de mí lo quería. Esa noche decidí enfrentar lo que quedaba, mi matrimonio. Me senté frente a Raúl en la sala. Él apagó la televisión, sorprendido por mi seriedad. Raúl, tenemos que hablar, dije con voz firme. Te escucho. Le conté mi soledad, el vacío que había sentido durante años, el abandono silencioso que me llevó a buscar en otro lado lo que ya no encontraba en casa. No mencioné nombres, pero fui clara. Lo había traicionado en mis pensamientos, en mis actos. Raúl guardó silencio largo rato,
Yo esperaba un grito, un portazo, incluso una separación. Pero en lugar de eso, suspiró y dijo: «Creo que yo también fallé. Me encerré en mi jubilación, me olvidé de ti, como mujer, como compañera». Sus palabras me hicieron llorar. Después de tanto silencio, por fin estábamos hablando de verdad. ¿Podemos intentarlo de nuevo?, pregunté con voz temblorosa. No como antes, pero sí como lo que somos, pareja, compañeros. Raúl me miró serio, y después de unos segundos asintió. Sí, Mariana, todavía estamos a tiempo. Desde ese día, poco a poco, empezamos a reconstruir algo que creíamos perdido. Caminatas cortas por el parque, cenas sin televisión de fondo, conversaciones sencillas que devolvían el calor a la casa. No era un regreso mágico al pasado, pero sí un nuevo comienzo. Hoy, mirando atrás, sé que cometí un error grave. Busqué fuera lo que debía haber intentado sanar dentro. Pero también aprendí que el amor verdadero no siempre es pasión desenfrenada. A veces es elegir, cada día, compartir la vida con alguien, incluso con sus defectos. De Diego solo me queda el recuerdo de un fuego prohibido que me hizo sentir viva, y la lección de que la felicidad no está en lo oculto, sino en lo que podemos sostener con honestidad. Porque al final entendí algo. El amor auténtico no es poseer, sino construir.